Shalom amigos y amigas, buenas noches, que el Eterno sea bendiciéndoles. Bienvenidos al estudio semanal del Instituto Bíblico. Y bueno, el día de hoy obviamente vamos a tener que estudiar un tema muy interesante, lo que es en cuanto a octubre, que se está hablando mucho de lo que es la reforma protestante, ¿no es cierto? A nivel mundial debemos de recordar que Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, según la tradición, porque hay otros que se oponen a este dato histórico de que no fue el 31 de octubre de 1517 que clavó las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, en lo que es la iglesia. Sin embargo, la mayoría pues afirma que fue el 31 de octubre de 1517 cuando el sacerdote, el teólogo alemán Martín Lutero clavó lo que es las 95 tesis, ¿no es cierto? Así que hoy noche les voy a invitar a estudiar conmigo un poquito sobre lo que es las 95 tesis de Martín Lutero. Entonces, como son bastantes, pues de hecho yo he escogido algunas como para irlas mencionando y poder dialogar y conversar con ustedes sobre las tesis de Lutero, ¿no es cierto? Debemos recordar que en la edad medieval prácticamente, hasta incluso en la época del Renacimiento, que quiere decir volver en el tiempo, prácticamente la Iglesia Católica dominaba el mundo, todo lo que es Europa, todo lo que es el nuevo continente que América, que había sido descubierto por Colón. Entonces, prácticamente la iglesia era quien dirigía todo. Ellos tenían la Biblia solo en latín, nadie más podía tener las Sagradas Escrituras en otros idiomas, pues prácticamente si alguien osaba traducir la Biblia de latín a otro idioma, simplemente iba a la hoguera. Por ejemplo, William Tanley en el año de 1536 fue quemado en la hoguera por justamente traducir el Nuevo Testamento al inglés, y muchos personajes pagaron con su vida haber traducido textos de latín a los idiomas de sus pueblos. Entonces en esa época es donde se va a dar algo súper interesante. Un alemán llamado Martín Lutero, que estudiaba para abogado, de hecho estuvo a punto ya de graduarse, y tuvo cierto día una experiencia mientras él regresaba de la casa de sus padres con un amigo a la universidad. Cayó una tormenta muy fuerte, él mismo lo narra en su biografía, y dice que un trueno mató a su amigo, y él ofreció a la Virgen que si él no moría en esa tormenta, él se hacía sacerdote, ¿no? Y justamente eso pasó, y como había una Virgen muy conocida en Alemania en esa época, Santa Ana, él le hizo un voto y prácticamente dejó la universidad donde iba a estudiar para abogado, donde iba a sacar el título, obsequió los libros, los instrumentos de música, su ropa, y se despidió de sus amigos, y prácticamente él entró al convento de San Agustín, o la orden de San Agustín de Hipona, en lo que es Alemania, ¿no es cierto? Entonces, este hombre, Martín Lutero, pasó varios años pasó estudiando en el convento, se hizo monje, después hizo sacerdote, incluso cantó la primera misa, que estaba muy, muy nervioso, según los historiadores y según él mismo cuenta en sus charlas de sobremesa. Estaba con tanto temor, incluso la primera vez que daba la misa y tenía que decir las palabras del misal, cuando en la teología católica, en la transustanciación, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Esa es la transustanciación. Y bueno, de la vida de él se narra que incluso se orinó pues de ese momento, porque él era un hombre que temía mucho a Dios a su manera, ¿no es cierto? Entonces, este hombre prácticamente también con el tiempo, aparte de ser sacerdote, ya que daba misas, se graduó como doctor en teología, ¿no es cierto? Entonces ya llegó a ser un teólogo. Entonces era un sacerdote para las almas,
en Wittenberg, y también era un profesor de teología en las aulas para aquellos que estudiaban tanto como para sacerdotes o los temas teológicos. Entonces, un poquito hablándoles de Martín Lutero. Y bueno, ¿y dónde se inicia esto de las 95 tesis, ¿no es cierto?, de Martín Lutero? Es porque justamente mientras él era sacerdote, pues cierto día él encontró a dos borrachos en la puerta de la iglesia de Wittenberg y les recriminó que por qué estaban en ese estado, y justamente cuando tenían que recibir misa. Y uno de ellos pues sacó un documento y dijo: ya no necesito entregar a misa, pues simplemente ya tengo el perdón del mismo Papa, ¿no es cierto?, del mismo Papa. Y cuando Martín Lutero vio lo que hoy se conoce como, o en ese tiempo se conocía como las indulgencias, que son perdones, documentos firmados por el Papa para perdonar a los fieles sus pecados, aún en el purgatorio. Entonces ahí es donde él se indignó, investigó quién era aquel que había vendido esas indulgencias, y le dijeron el nombre del sacerdote que estaba vendiendo las indulgencias, pues, y prácticamente ahí es donde comenzó este cisma para la Iglesia Católica en ese tiempo, porque justamente Lutero se opuso a la venta de las indulgencias. Entonces, de hecho, el que vendía las indulgencias decía, por ejemplo, no, ¿quién dejaría a su padre o a su madre o a su abuelo o a su abuela o a su hijo, hija, sobrino, sobrina, etcétera, en el purgatorio, cuando con unas monedas puede sacarle de allí? Porque apenas la moneda en el cofre suena, saltando el alma va del purgatorio afuera. Entonces Martín Lutero obviamente se opone a este tipo de cosas, y él va a escribir 95 tesis que, de acuerdo a la costumbre de la época, aunque hoy nos suene medio raro para nosotros, era muy común escribir un documento importante en la puerta de la iglesia para que la comunidad se informe. En este caso, esas puertas eran muy gruesas. Ustedes, por ejemplo, acá en Quito hay algunas que son así todavía en el centro histórico. Entonces él las clavó con un martillo, como era la costumbre, las dejó ahí, pero alguien las copió, las tesis de Lutero, y en unos pocos días, pocas semanas, ya estaba en la imprenta. Recuerden que ya la imprenta había sido descubierta por Gutenberg en Alemania. Entonces, lo que hoy es la internet para muchos predicadores, en ese tiempo fue la imprenta para Lutero, ¿no? Entonces, en unos días prácticamente se imprimieron en alemán y en otros idiomas las tesis de Lutero, que originalmente fueron puestas en latín, y prácticamente en unos días invadieron toda Alemania, y en pocos meses toda la cristiandad, toda Europa y todo el mundo se enteró de las tesis de Lutero. Aún llegaron lo que es a las manos del mismo Papa, que incluso llegó a decir: ¿qué alemán borracho escribió esto?, ¿no es cierto?, refiriéndose al sacerdote Martín Lutero. Entonces, quiero el día de hoy compartirles algunas de las famosas 95 tesis de Lutero, ya que en esta época mucho se habla de Martín Lutero, se habla de otro tipo de cosas, pero a veces no se analiza en sí las tesis, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo el documento, lo imprimí en castellano para compartirles algunas de las tesis de Martín Lutero. Por ejemplo, el documento dice, ¿no?: por amor a la verdad y en el afán de sacar la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esta localidad. Por tal razón ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan aunque ausentes, por escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, las tesis de Lutero comienza con este encabezado. Todo está escrito en latín,
y obviamente él está invitando, de acuerdo a la costumbre de la época, a discutir, a debatir en Wittenberg, bajo su presidencia, justamente estas tesis, pero obviamente la idea de él era debatir con eruditos, con estudiantes de teología y con los sacerdotes, etcétera, que estén interesados, que aún él solicita que los que no puedan estar en persona puedan debatir oralmente, incluso por carta, que podían enviarle sus opiniones en cuanto a los puntos que él va a decir, ¿no es cierto? Entonces, él comienza de esta manera y la primera tesis dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Bueno, recuerden que Lutero es católico, él es sacerdote, no hablamos de un Lutero evangélico o protestante todavía, él era un sacerdote, entonces él está hablando como un sacerdote que es, y dice que prácticamente que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia, ¿no? Entonces, penitencia en la teología católica obviamente es hacer cosas para que Dios le sea perdonando al hombre sus faltas. Recuerden que hay pecados capitales, hay pecados veniales, etcétera. Pero obviamente estos perdones lo hacía solamente la iglesia. Entonces, las personas podían ir a la iglesia, podían ir al párroco, a los obispos, arzobispos, etcétera, y a través de sus penitencias recibían los perdones. Incluso está la confesión. Y esa es la primera tesis de Lutero, justamente mencionar que siempre la vida de la persona debe ser de penitencia, ¿no? De ahí la tesis número 7 dice, por ejemplo, de ningún modo Dios remite la culpa a nadie sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote su vicario. Miren lo que dice Lutero. Aquí está diciendo prácticamente que Dios, cuando va a perdonar las culpas de alguien, siempre primeramente le va a hacer pasar por tribulaciones, le va a hacer que se humille, y recién ahí puede ir al sacerdote. Recuerden que sacerdote en el contexto católico es el que traza puentes, y recién ahí pues prácticamente va a ser perdonado en base a las penitencias que le mande el sacerdote. La tesis 8 dice, los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. Bueno, la iglesia tiene su canon, ¿no es cierto? Su regla de fe, su regla para todos los puntos, y obviamente él dice que aún los cánones penitenciales que están impuestos no sirven para los muertos, ni siquiera, dice él, para los moribundos, sino solamente para aquellos que están vivos y en perfecto estado. Me voy a saltar a la tesis número 10. Dice, mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio, ¿no? Entonces él está diciendo aquí, Lutero, en la tesis 10, que de una manera torpe, lo cual suena fuerte, hablarles así al prelado, a los sacerdotes, proceden los sacerdotes, los obispos, que reservan a los moribundos, es decir, a quien está a punto de entregar el espíritu y morir, ponerle penas canónicas, es decir, penas reglamentarias de la iglesia, para que se vayan al purgatorio, ¿no es cierto? Para que se vayan al purgatorio. Entonces, en la mente de Lutero, que ya era un sacerdote, era un teólogo, decir que a un moribundo que está desesperado, ya muriéndose, que tiene muchas preocupaciones por su familia, por los que deja acá, y por el más allá. Recuerden que en la época de Lutero casi nadie sabía leer ni escribir, nadie tenía acceso a una Biblia, dependían de lo que el sacerdote y la iglesia hacía. Entonces ponerle penas para el purgatorio le parecía algo absurdo, ¿no? En la tesis 11 Lutero dice, esta cizaña, ¿cuál la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio? Parece, por cierto, haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Entonces miren lo que dice aquí, que prácticamente el comprar perdones
para salir del purgatorio. En la tesis 11 Lutero dice que es una cizaña, que es algo plantado por el mismo enemigo, por el mismo diablo, y él acusa, dice que los obispos encargados de las almas de las personas, de predicar la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio, la doctrina, estaban dormidos y permitieron que se crean estas penas, estos castigos en el purgatorio. En la tesis 16, no voy a leer todas porque son 95, en la tesis 16 dice: al parecer el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación. Ahora, ¿qué quiere decir con esto Lutero? Obviamente él está diciendo de que pareciera que el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí. ¿Por qué? Porque en la Biblia obviamente no vamos a encontrar la doctrina del purgatorio, que es algo que lo creó la iglesia medieval. Entonces, él lo que está diciendo es obviamente, con estas tesis pareciera que tanto el infierno, que sí se menciona en la Biblia, como el cielo, que sí se menciona en la Biblia, están diferiendo con el purgatorio, que no lo respalda la Biblia, ¿no es cierto? Recuerden que para Lutero la sola escritura es la que va a valer, no la tradición, ni lo que decrete el Papa o los concilios, sino simplemente lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, la Sagrada Escritura para Lutero no habla nada obviamente del purgatorio, por lo tanto el infierno y el cielo están en contra del purgatorio. La tesis 21 dice: en consecuencia, hierran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias que da el Papa. Entonces, en esta tesis 21, pues simplemente está diciendo que los que predican las indulgencias, como Juan Texel, que fue el que llegó a Alemania encargado de las indulgencias en ese sector, porque estaban construyendo justamente la iglesia o la basílica del Vaticano, que se llama San Pedro, que comenzó a construirse por 1506 y terminó de construirse por 1626, más o menos como un siglo duró la construcción de lo que hoy es el lugar donde vive el Papa, y se llama la Basílica de San Pedro. Pues este hombre llamado Lutero, Martín Lutero, un alemán, sacerdote y teólogo, dice que los predicadores enviados por el Papa están errando al dar sermones donde ellos digan que el hombre es absuelto de toda pena o de todo pecado a causa de la firma del Papa, aunque en ese tiempo no habían las firmas como hoy, pero sí estaba el anillo o el sello papal. Entonces dice Lutero que obviamente el que predica las indulgencias, que te da perdón, simplemente hierra, ¿no es cierto? Está equivocado. La 22 dice: de modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio, ¿no es cierto? Entonces obviamente el Papa no tiene autoridad ni para mandar ni para sacar a nadie del purgatorio, es lo que está diciendo Lutero. La tesis 24 dice: por esta razón la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. Es fuerte lo que dice aquí Lutero, que justamente la gente está siendo engañada porque no sabía leer, no sabía escribir, no tenían acceso a una Biblia, aún las misas eran dadas en latín, no eran dadas en el idioma de cada pueblo. Fue en el Concilio Vaticano II de 1963 donde el Papa autorizó dar la misa en el idioma de cada pueblo y de frente al auditorio, algo que viene recién de 1963 para acá, pero en ese tiempo la misa era en latín, la mayoría no entendía. Entonces obviamente Lutero dice: la gente está siendo engañada indiscriminadamente con promesas de liberación de las penas.
La tesis 27 dice, mera doctrina humana, predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda, que se eche en la caja, el alma sale volando del purgatorio afuera, ¿no es cierto? Esto es fuerte porque miren, Juan Texel, que fue de hecho el enviado del Papa, del obispo de Maguncia, para la zona donde Lutero era sacerdote y daba las misas y era profesor de teología también. Juan Texel, pues apenas llegaba a Alemania o a esas zonas donde estaba Lutero, pues él decía, o sea, de hecho le conocen como incluso el padre de la publicidad, porque era muy bueno para hablar y para engañar. Y él decía, ¿quién dejaría a su padre o a su madre, a su abuelo o a su abuela, o a un familiar en el purgatorio, cuando apenas con una moneda le puede sacar? Porque apenas la moneda en el cofre suena, saltando el alma va del purgatorio afuera. Y claro, la gente decía, ¿yo qué voy a dejar a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, a mi familia en el purgatorio? 20 ducados, que era la moneda en Alemania, más o menos, tal vez $20 hoy, era lo que normalmente muchos ponían para sacar en sus creencias a las almas del purgatorio. Entonces Martín Lutero, muy molesto, el sacerdote Lutero, dice que esta es una doctrina humana que no está en las Sagradas Escrituras y prácticamente es una doctrina que hierra, que no tiene una base en Dios, que Dios no respalda esta doctrina, porque Dios, obviamente, a Dios nadie le puede comprar favores. A Dios nadie le puede comprar favores. Entonces Lutero dice, es absurdo pensar que si tú compras un documento por dinero, por ducados, que era la moneda de Alemania, donde él estaba, Dios va a permitir que el alma salga afuera. No, eso es una doctrina de hombres, dice Martín Lutero, ¿no es cierto? Y justamente va a decir que es absurdo pensar que cuando caiga la moneda en la caja del que pedía o vendía las indulgencias, el alma va a salir volando del purgatorio. La tesis 29 dice, ¿quién sabe acaso si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que recordar lo que según la leyenda aconteció con San Severino y San Pascual. O sea, Lutero dice, ¿y acaso cómo sabe Texel? Shalom para Daniel, para Jorge, Giovanni y para todos los que están escuchando también. Entonces miren, Lutero dice, ¿cómo sabe Texel, el Papa y los vendedores de las indulgencias, que las almas que están en el purgatorio les interesa salir de ahí? ¿O que alguien compre perdones y les saque de ahí? Pues no podemos saber eso, dice Lutero, no podemos saber. Así que si una persona quiere comprar, si es que fuera eso cierto, se está violentando la voluntad de la persona que está allá, en otras palabras. La tesis 32 dice, serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante las indulgencias. Miren lo que dice aquí, ¿no? Que aquellos que enseñen que las indulgencias salvan a las personas del purgatorio van a ser condenados eternamente en el infierno con los maestros, es decir, con el mismo Papa, con los mismos sacerdotes y los que predican ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las indulgencias no las respalda la Biblia. La tesis 33 dice, hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. Lutero va a decir que según la Biblia el único camino para llegar a Dios es Jesucristo, porque él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es la sangre de Cristo, va a decir Lutero, la que según la Biblia limpia de todo pecado a las personas y no las indulgencias. Entonces, obviamente, en la tesis 33, Lutero dice, tenemos que cuidarnos mucho de estos predicadores que están vendiendo las indulgencias del Papa. ¿Por qué? Porque sencillamente para Lutero las indulgencias del Papa no valen nada, no son don divino y las indulgencias no le reconcilian con Dios. La tesis 36 dice, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido
tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Miren lo que dice acá. Que cualquier cristiano, obviamente en la edad medieval, recuerde, todo el mundo era cristiano, no había iglesia evangélica, iglesia protestante, no habían testigos de Jehová, no habían mormones, no habían muchos grupos que hoy hay. Shalom para Jackie, Donna, para Fanny Chávez también, que ya están escuchando. Gracias por ver y escuchar este tema. Entonces, miren, Lutero va a decir, ¿no?, que el cristiano, entonces hay que entender que en la mente de Lutero, el cristiano es todo aquel que cree en Cristo, ¿no es cierto? Hoy uno puede escuchar que un católico y un evangélico debaten, o al evangélico le dicen cristiano y al católico le dicen católico. Eso no tiene ni pies ni cabeza, porque en la Biblia, en la teología cristiana, un cristiano es el que cree en Cristo, punto. O sea, va a haber diferencias, unos van a estar de acuerdo con el Papa, otros no van a estar de acuerdo con el Papa, unos van a decir que hay transustanciación, otros van a decir que hay Santa Cena, otros van a decir que son solo símbolos del pan y el vino, unos van a decir que el paido bautismo, bautismo de niños vale, otros dirán que el bautismo solo de adultos vale, pero a la larga todos son cristianos porque creen en Cristo, guardan el domingo, tienen la Biblia como inspiración divina. Entonces, para la mente de Lutero, obviamente, él está diciendo que cualquier cristiano, porque todo el mundo era cristiano, en la Europa medieval, en América también. Entonces dice él, verdaderamente arrepentido, si hace metanoia, en griego es metanoia, en griego desde esta perspectiva cristiana, porque en hebreo es teshuvah, que es un poco más profundo. Sin embargo, desde la metanoia cristiana, si se arrepiente de corazón, pues Dios le va a perdonar de los pecados, dice él, a través de Cristo, y no necesita presentar ninguna carta de las indulgencias, ¿no? La tesis 37 dice, cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin cartas de indulgencias. Es decir, no importa si el cristiano vive o muere, si es que cree en Cristo, pues obviamente, dice él, ya le ha sido perdonado y concedido ese favor de estar con Dios a través de Cristo, sin necesidad de presentar cartas de indulgencia. La tesis 43 dice, hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Miren lo que dice acá, es fuerte. Prácticamente está diciendo que hay que instruir desde los púlpitos, desde las iglesias, desde las aulas de teología, a todos los cristianos, que el que socorre al pobre, el que hace caridad, sedacá, el que ayuda al pobre o al necesitado, al indigente, realiza ante Dios una obra mucho mejor que si comprara indulgencias. Obviamente esto es súper fuerte para la época, hoy de pronto no suena así, pero hace 500 años esto era buscarse la muerte, porque la iglesia aún dominaba sobre el Estado, en lo que es Europa y en lo que es América cristiana, ¿no es cierto? Entonces, decirle al Papa que no sirven sus indulgencias, sus perdones, y que el cristiano que socorre al pobre agrada más a Dios que si comprara un documento de indulgencias, es súper fuerte, ¿no es cierto? También en la tesis 44 de Martín Lutero, de 1517, dice, porque la caridad crece por la obra de caridad, y el hombre llega a ser mejor, agradando a Dios. En cambio, por la compra de las indulgencias, no es liberado de la pena. O sea, ¿qué está queriendo decir Lutero? Él pone en una balanza que el que hace obras de caridad al prójimo, como lo manda Jesucristo, obviamente es un hombre superior a aquel que por miedo a ir al purgatorio o al infierno, compra indulgencias con la firma del Papa, pensando que eso le va a liberar del castigo. Y Lutero llega a decir, las indulgencias no las respalda la Biblia y no le libera de nada.
En cambio, Dios se va a agradar de un hombre o de una mujer que haga buenas obras con el prójimo, con el huérfano, con la viuda, con el necesitado, ¿no es cierto? Eso dice la tesis 45, perdón. La tesis 46 dice: debe enseñarse a los cristianos que si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. Qué fuerte lo que dice acá. Saludos para Nancy Hernández, saludos para mi tía Gloria también, que veo que está escuchando, y para los demás amigos y amigas que están ya conectados. De igual manera, miren, en esta tesis 46, lo que dice es un buen consejo en realidad, pero para esa época era muy fuerte. Dice que hay muchos pobres que vendían sus propiedades. De hecho, cuando alguien quería ser cura o monja, tenía que entregar propiedades a la iglesia. Cuando moría alguien que no tenía herederos, la iglesia era el sobrino mayor y quien heredaba. Hoy es el Estado, por ejemplo. En Ecuador, el sobrino mayor que hereda cuando no hay testamento, cuando no hay familiares que reclamen propiedades. Incluso Eloy Alfaro, acá en nuestro país, el Ecuador, creó la famosa ley de las manos muertas, que no gustó mucho a los clérigos católicos de la época de Eloy Alfaro. Sin embargo, ya en la época de Lutero, él se atreve a decir también que un hombre pobre que no tiene ni a lo mejor para la comida, para vestir a sus hijos, darle la educación, lo que necesita su esposa, sus hijos, su hogar, dice, hay que enseñarles a estos cristianos que si no tienen dinero o muchos bienes, dicen, la obligación ante Dios de ellos es comprar lo necesario para su casa, es decir, para que coman, para que se vistan, para que estudien sus hijos, para que puedan comprar alguna propiedad. A lo mejor arrendaban para que paguen el arriendo, y que no gasten el poco dinero que Dios les provee, dice Lutero, en indulgencias. También es fuerte. ¿Por qué? Porque les está abriendo prácticamente los ojos que a Dios no se le puede comprar favores y que Dios quiere más que el hombre provea para su familia y no derroche el dinero comprando indulgencias del Papa. La tesis 47 dice: debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no debe ser una obligación. Es decir, en los países donde hay democracia, por ejemplo, ¿no es cierto? Aunque en ese tiempo no había tanto democracia, sin embargo, Lutero llega a decir que el cristiano no está obligado, que la iglesia no tiene el derecho a obligarle a comprar indulgencias. En ese tiempo, de pronto, hoy no sucede así. En el campo, de pronto, todavía un poco, pero incluso a veces la iglesia elegía a los priostes. Los priostes son personas que están encargados de dar misas, de dar paseos a ciertas imágenes, de recibirles en su casa. Hay tremenda fiesta, buena comida. Entonces, ser un prioste en la teología católica, ellos predicaban que es un gran honor para las personas, y muchos, por ejemplo acá en América, muchos indígenas a veces vendían sus propiedades, lo poco que tenían, porque tenían que ser las fiestas. Hoy ya no es una obligación acá en el Ecuador, pero un Juan Montalvo, si usted lee, para los son ecuatorianos, si usted lee el Mercurial Eclesiástico, donde debate contra el cura Ordóñez, obispo Ordóñez, en ese tiempo, incluso Juan Montalvo lo llega a decir el cabo Ordóñez porque lo baja de nivel, llega a decir que ya en 1852 se obligaba a los indígenas a vender sus propiedades para hacer las fiestas como priostes y dar de comer bien a los curas, a la gente, lo cual ya a un Juan Montalvo lo dice en nuestros textos ecuatorianos. Entonces Martín Lutero llega a decir lo mismo. Dice que se debe enseñar a todo cristiano que la iglesia no le puede obligar a comprar las indulgencias, que él debe decidir si las compra o no la compra, pero a Dios le interesa más que con ese dinero alimente a su familia que comprar perdones. La tesis 48 dice: se debe enseñar a los cristianos
que al otorgar indulgencias, el Papa tanto más necesita cuanto más desea una oración ferviente por su persona antes que dinero en efectivo. Miren lo que está diciendo acá. Está diciendo que el cristiano debe aprender, deben decir los predicadores desde las iglesias, porque recuerden que en ese tiempo el 2% tal vez sabía leer y escribir, la mayoría era analfabeto. Entonces debían predicar los sacerdotes, los teólogos, dice él, que el Papa en realidad más que dinero lo que necesita es oraciones. Oraciones para que reflexione lo que está haciendo y deje lo que es la venta de las indulgencias. Recuerden, para los que de pronto no saben mucho de este tema, la Reforma Protestante comenzó en 1517, cuando se clavaron 95 tesis de Lutero en el castillo de la iglesia de Wittenberg, donde él era sacerdote católico y maestro de teología en la universidad. Eso incendió Europa y dividió la iglesia. Él quiso corregir la iglesia, pero en realidad se dio un cisma y se dividió la iglesia. Entonces, el punto fuerte, que aunque hubieron otros puntos, pero en realidad lo que dio a que se dé este incendio, justamente fue la venta de las indulgencias. Es decir, que con documentos cualquier persona puede pecar, aún violar a la Madre de Dios, María, si es que fuera el caso, y Dios le va a perdonar porque está la firma del Papa. Algo que a Lutero obviamente le sonaba muy absurdo, ¿no es cierto? La tesis 50 dice, debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. ¡Qué fuerte! Entonces dice que el cristiano debe saber que el Papa en realidad y todos sus predicadores, si de verdad entendieran la Escritura, la palabra de Dios, no continuarían construyendo la Basílica de San Pedro. ¿Por qué? Porque prácticamente lo están haciendo, son sacando el dinero de los pobres. De pronto es una hipérbole, una exageración, dice sacándoles la piel, la carne y dejándoles en hueso a sus ovejas, es decir, a sus rebaños, a la gente que iba a escuchar misas. Recuerden que lo que es la Basílica de San Pedro costó demasiado dinero. De hecho, el dinero que tenían, mucho dinero, según los biógrafos, se acabaron. Debían a Miguel Ángel, que fue quien pintó en la Capilla Sixtina. Debían a Rafael, a estos grandes hombres del arte, mucho dinero, y no tenía el Papa con qué pagar, y se le ocurrió a alguien aconsejarle al Papa las indulgencias, y justamente eso fue lo que causó este problema. Son 95 tesis de Lutero, yo estoy leyendo una, me salto algunas y voy leyendo una que otra, es más como para que usted conozca. La tesis 53, yo diría que esto incluso aplicaría hoy en nuestra época. Dice, son enemigos de Cristo y del Papa los que para predicar indulgencias ordenan suspender la predicación de la palabra de Dios en las iglesias. Miren lo que es. Shalom para mi amigo Alberto Ceballos de Ambato también. Entonces miren, es fuerte porque dice que un sacerdote, un teólogo, un predicador, cuando está en la iglesia debe predicar es la palabra de Dios desde el púlpito. Y en vez de predicar la palabra de Dios, dice, están predicando las indulgencias del Papa a tal punto que los sacerdotes de las iglesias dan paso a los vendedores de indulgencias. En vez de que el pueblo escuche en misa la palabra de Dios, escuchaban de que si compran las indulgencias, los familiares, las almas de los familiares van a salir del purgatorio, ¿no es cierto? Shalom para mi amiga Consuelo también de la mitad del mundo que está escuchando. Entonces miren, Lutero llega a decir que son enemigos de Cristo. Son enemigos de Cristo aquellos que en vez de cumplir la función que Dios les ha dado de predicar la palabra de Dios, se pasan predicando las indulgencias o vendiendo indulgencias en las iglesias. Yo les decía que eso se puede aplicar el día de hoy porque lastimosamente es un mal en muchos grupos.
hablar de teología de la prosperidad, otro tipo de cosas, y en realidad no predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? O de ofrecer milagros a cambio de dinero, porque recuerden que a Dios no se le puede comprar favores. Entonces, la palabra de Dios debe ser predicada desde el púlpito. Por ejemplo, uno ve en la política, cuando hay época de campañas políticas, es muy común de pronto ver a personas que quieren ganar el voto en varios postulados políticos en las ciudades, en los pueblos, y a veces hay ofrecimientos incluso a los grupos evangélicos, y hay pastores que a veces se emocionan y ceden del púlpito en un culto dominical. En vez de predicar la Biblia, pues dan paso al político o al que está de candidato, que a veces les puede ofrecer una volqueta de arena o una volqueta de ripio o algún terreno para construir una iglesia. Obviamente está haciendo mal. ¿Por qué? Porque primeramente la iglesia para Lutero es un lugar donde solo se debe predicar la palabra de Dios. Nada de indulgencias y nada de política, ¿no es cierto? Entonces son enemigos de Cristo los que hacen tal cosa. La tesis 54 dice: oféndese a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica más tiempo a las indulgencias. Entonces, en Europa, en la Edad Medieval, por 1517, todos esos años, recuerden que duró 100 años la construcción más o menos de lo que sucedió, o sea, la construcción de lo que es la Basílica de San Pedro duró más o menos 100 años, del 1506 a 1626. Entonces, todos esos años, obviamente, se vendieron muchas indulgencias, y en las iglesias, en vez de predicar la Biblia, predicaban las ventas de las indulgencias, ¿no? Bueno, Nancy dice, sí, exactamente, hermano, hoy en día también pasa lo que nos dice dentro de los púlpitos del Eterno tenga misericordia. Claro, ¿por qué? Porque el predicador debe predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? La tesis 59 dice: San Lorenzo, que era obviamente un santo, cada vez que escuchen San, es porque es un santo canónico católico, obviamente, que tiene que haber hecho buenas obras, una vida llena de virtudes para que lo canonicen en la iglesia católica. Entonces dice, San Lorenzo dijo que los tesoros de la iglesia eran los pobres. Qué fuerte, ¿no? Más hablando, usando el término en el sentido de su época. Es decir, Lutero pone como ejemplo a San Lorenzo diciendo que los tesoros de la iglesia son los pobres y que justamente ellos hay que predicarles, hay que rescatarles con la palabra de Dios y no en lo poco que tienen venderles indulgencias. La tesis 62, me voy a saltar a la 62, dice: el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es el tesoro de la iglesia? ¿Cuál es el verdadero tesoro aparte de los pobres? Para Martín Lutero, obviamente, el evangelio. Evangelio es una palabra en griego que significa buenas nuevas, buenas noticias, donde en la tradición griega, en la iglesia, en el cristianismo, pues se predica de que las buenas noticias son de que desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, se debe predicar que Dios envió a su Hijo, el Mesías, al Mashiach, a Yeshua, que es el nombre original de Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, el verdadero tesoro de la iglesia es predicar la palabra, en otras palabras. Predicar el evangelio de la gloria y de la gracia de Dios y no predicar la venta de las indulgencias. La tesis 66 dice: los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales se pescan las riquezas de los hombres. Entonces Lutero está diciendo que los tesoros de las indulgencias para la gente de esa época que no leía la Biblia, que no conocía el mensaje de Dios, que solo escuchaba la misa en latín, obviamente estas indulgencias para el Papa eran tesoros. ¿Por qué? Porque al ofrecer perdones a través de estos documentos, la gente lo iba a comprar en su ingenuidad. Y dice, simplemente las indulgencias son redes para pescar el dinero de los hombres. Fuerte, ¿no? Entonces, obviamente, con gente que no conocía la Biblia, que aceptaba todo lo que el sacerdote decía desde el púlpito,
y si le decía que comprando las indulgencias todos los pecados le iban a ser perdonados, tanto de sus familiares difuntos o de él, incluso en esta vida, obviamente los compraba porque eso creía. Entonces Lutero, pues indignado, dice que simplemente las indulgencias son redes para pescar el dinero, que es lo que le interesaba al Papa de la época, según palabras del mismo Martín Lutero. Yo solo estoy incluyendo aquí lo que dice las tesis de Lutero, ¿no es cierto? Entonces, dice también acá que en la tesis 67, respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entienden que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. Entonces, para los predicadores que pregonaban las indulgencias, obviamente era bueno porque les proporcionaban grandes ganancias, ¿no es cierto? Me voy a saltar a la tesis 80, a la tesis 75, dice: es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver para hablar de algo imposible a un hombre que incluso haya violado a la Madre de Dios. Entonces miren, saludos para Adriana Yepes también, que nos comenta, que dice: hoy sucede exactamente lo mismo. Muchos falsos profetas y falsos pastores hacen un negociado con la palabra de Dios. Claro, por eso es que muchos dicen hoy que hace falta otra reforma, ¿no es cierto? Entonces, ya Lutero hace 500 años prácticamente está diciendo que es un disparate pensar que las indulgencias o los documentos del Papa van a ser eficaces para absolver pecados, que incluso llegaron a predicar los predicadores como Texel, Juan Texel, que llegó a Alemania, que aun si un hombre hubiera violado a la Virgen María, o Miriam en el hebreo original, o Virgen María, conocido en el cristianismo, que no importa, si violó a la Virgen María, era tan fuerte el poder de las indulgencias del Papa que aún le perdonaba la violación a la misma madre de Yeshua o de Jesús, dentro de lo que es la perspectiva cristiana. Entonces, obviamente, muchos se sorprendían, pero lo decía el Papa. Entonces, si lo decía el Papa, pues tiene que ser válido, porque recuerde que en la teología medieval el Papa era el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, y era su palabra sine qua non, o sea, no erraba en lo que él decía, ¿no es cierto? La tesis 76 dice: decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en concerniente a la culpa, ¿no es cierto? Entonces Lutero lo que aquí está diciendo es que la iglesia crea culpas y también crea los perdones. Entonces, ¿qué es pecado según la Biblia? Bueno, en Juan, primera de Juan 3:9, pecado se define como no guardar los mandamientos de Dios. Cuando alguien no guarda los mandamientos de Dios, el apóstol Juan dice que eso es pecado, ¿no? Pero a través de los siglos la iglesia fue creando pecados, y cuando el hombre fallaba en eso o la mujer sentía culpa. Pero para quitarles esas culpas tenían que ir a las confesiones o acceder también a las indulgencias. Y eso es lo que dice aquí Lutero. Yo digo que es lo contrario, dice. Las indulgencias papales no pueden borrar ni el más mínimo de los pecados. Eso es lo que está diciendo Lutero. La tesis 77 dice: afirmar que si San Pedro fuese papa hoy, o sea, se afirmaban, los predicadores afirmaban que si San Pedro fuese papa hoy, o sea, en la época de Lutero, por 1517, no podría conceder mayores gracias. Constituye una blasfemia contra San Pedro, dice. Claro, ¿por qué? Porque ellos decían que el papa de la época de Martín Lutero, que vendía las indulgencias, decían sus predicadores que era aún más fuerte que San Pedro, ¿sí? Y que si San Pedro fuese papa hoy, no pudiera conceder mayores gracias o mayores favores. La tesis 82 dice, por ejemplo, ¿por qué el papa, dice, no vacía el purgatorio por puro amor cristiano? Es fuerte también esta tesis, porque dice: y no lo hace por el miserable dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro,
lo cual es un motivo completamente insignificante. Entonces miren lo que él dice, no, que si el Papa puede rescatar las almas del purgatorio, que si es que tuviera ese poder, que no lo tiene, dice Lutero, ¿por qué no lo hace como lo haría Cristo por amor a las almas y no por el dinero que produce las indulgencias? Todo porque quiere terminar la construcción de la basílica, que para Dios es algo insignificante. Es decir, para Dios una basílica, una iglesia, un techo físico no le interesa a Dios. A Dios le interesan las almas de los hombres. Eso es lo que dice Lutero en la tesis 82. La tesis 83 dice, del mismo modo, ¿por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos? ¿Y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficios de ellos, puesto que ya no es justo orar por los redimidos? Aquí Lutero va a decir algo que hasta el día de hoy se da. Obviamente las misas por los difuntos. Entonces, Lutero lo que está diciendo en la época medieval, desde su perspectiva católica, porque él es un hombre del medioevo medieval, él está diciendo, ¿por qué razón hay que comprar indulgencias por alguien que ya está muerto si se supone que aún los familiares dan misas por los muertos? ¿Por qué cobrar algo extra a través de las indulgencias? Entonces dice Lutero, ¿para qué están las misas por los muertos? ¿De qué sirven? Los aniversarios, que son cada año, de pronto hoy no es tanto como en la edad medieval, pero había las misas anuales o las misas del mes, etc. Entonces no sirven las misas para los difuntos, no sirven para nada, dice. Entonces el Papa dice, debiera devolver ese dinero. Incluso, dice, las fundaciones instituidas por estos muertos cuando estuvieran en vida, las donaciones que ellos dieron a la iglesia, debiera devolverlas. ¿Por qué? Porque les está cobrando un extra al cobrar a través de las indulgencias, ¿no? Ahora la tesis 83 dice del mismo modo, esta ya les leí de las misas y aniversarios. La tesis 84 dice del mismo modo, ¿qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y enemigo de Dios, por medio del dinero, redimir un alma que ya es pía y amiga de Dios? ¿Y por qué no la redimen más bien a causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia esa alma pía y amada? En otras palabras, dice Lutero, que prácticamente, ¿qué es esta nueva piedad de Dios? ¿De dónde salió esta nueva piedad de Dios que se le ocurrió dar al Papa, que aún al impío, que ha vivido una vida totalmente desobediente a Dios, que un familiar pueda comprar un perdón y lo pueda sacar del purgatorio? No tiene sentido. O de igual manera, un alma pía, alguien que ha sido justo, que ha temido a Dios en su vida y ya está muerto, ¿qué necesidad va a tener de que le paguen el favor de salir del purgatorio? Porque obviamente ya es salvo según el contexto de Lutero. Del mismo modo, ¿por qué los cánones penitenciales que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias como si estuviesen en plena vigencia? Esa es la tesis 85. Aquí Lutero va a decir que ya ciertas leyes penitenciales dentro de lo que es la iglesia, el canon oficial en este sentido de la iglesia, ya está abrogado y que ya están muertas como tales y ya no sirven. La tesis 86 dice, del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar de hacerlo con el dinero de los pobres creyentes? ¡Qué fuerte! Esta me parece una de las tesis más fuertes, porque de hecho en el original dice que el Papa es más rico que Creso, ¿no? Para los que saben quién es Creso, era alguien que tenía mucho poder en Roma, incluso antes de que salgan los emperadores, cuando hubo un triunvirato, Julio César, Creso y otro romano más dirigían lo que es la República de Roma. Y obviamente aquí le traducen
no le traducen como Creso, pero sí le ponen, del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que de los más opulentos ricos, por qué no construye con su propio dinero la Basílica de San Pedro? Porque él tiene mucho dinero, el Papa, en lugar de sacarles el dinero a los pobres creyentes. Súper fuerte. En la tesis 87 dice, del mismo modo, ¿qué es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias? Bueno, los que han estudiado teología van a comprenderme cuáles eran las plenarias, ¿no es cierto? Así que me voy a saltar un poquito más porque son 95 tesis. La 91 dice, por tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas esas objeciones se resolverían con facilidad o más bien no existirían. Es decir, las indulgencias, si se predicasen con un espíritu honesto, porque puede haber gente que creía en eso, porque nunca estudió teología, no leía la Biblia y creía honestamente esto, pero si hubiese estudiado estas indulgencias, dice, si hubiera resuelto este problema sin necesidad y simplemente las indulgencias dejarían de existir. Entonces, cuando uno piensa en los grandes debates que tuvo Lutero, por ejemplo, él debatió con Juan Egge, el mejor teólogo católico de la época, y tuvieron un tremendo debate incluso ante el rey Carlos V, rey de lo que es Germania, Alemania, después llegó a ser rey también de España, de toda Europa, de toda la cristiandad, incluso de la Nueva España, la América española. Carlos V fue testigo del gran debate que duró algunos días, entre Juan Eck, el mejor teólogo católico europeo, con Martín Lutero. Y el debate lo ganó Martín Lutero, se lo atestiguan los mismos libros católicos. Por ejemplo, yo aquí tengo 2 tomos que vamos a estudiar, de hecho, este mes, por lo que es el mes de la Reforma Protestante, lo bueno y lo malo de Lutero, porque Lutero tuvo cosas excelentes, como de enfrentarse a un poder tan fuerte como el Papa y la Iglesia, que aún estaba sobre el Estado en lo político, pero también tuvo cosas bien fuertes, que se equivocó, como perseguir a los anabaptistas o rebautizadores que no aceptaban el bautismo infantil, sino el bautismo de adultos, y muchos de ellos murieron, según algunos, miles o cientos de miles en Alemania y en otros países protestantes y católicos, ¿no es cierto? Entonces, este mes, como es el mes de la Reforma, vamos a estudiar un poquito lo bueno y lo negativo de Lutero también, sus charlas de sobremesa, que son muy interesantes, temas que son muy desconocidos para muchos. Entonces, volviendo acá al tema de hoy, que es las 95 tesis, dice la tesis 89, dado que el Papa por medio de sus indulgencias busca más la salvación de las almas que el dinero, ¿por qué no suspende las indulgencias y ya anteriormente concedidas si son igualmente eficaces? Pues miren lo que dice, ¿no? Saludos para mi amiga Zulay también, que está escuchando. Entonces, Martín Lutero va a decir prácticamente también que ya las indulgencias, si el Papa ha reaccionado, ¿por qué no las suspende? Si en verdad ama las almas de las personas, porque ya no tienen sentido. La tesis 92 dice que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz, y no hay paz. Es decir, los predicadores de las indulgencias, usted puede imaginarse en toda Europa, predicadores de las indulgencias, de perdones papales. Por ejemplo, Juan Texel, que llegó a Alemania y Lutero tuvo que reprenderlo y expulsarlo de Alemania, que a tal punto que Texel odiaba a Lutero, quería matarlo, quería eliminarlo, porque obviamente él se le enfrentó y lo mandó sacando de Alemania, porque Lutero decía las indulgencias no las respalda la Biblia. En ninguna parte respalda los perdones, porque a Dios, decía Lutero, no se le puede comprar favores con dinero, no se le puede comprar favores. Entonces, las indulgencias no las respalda la Biblia. Entonces, dice Lutero que todos estos predicadores que a través de las indulgencias predicaban hay paz, hay paz, hay paz, que se vayan de Alemania,
porque no hay paz, están engañando a la gente, mintiendo a la gente, ¿no es cierto? Eso dice la tesis 92. La tesis 93 dice que prosperen todos aquellos profetas o predicadores que dicen al pueblo, hay cruz en Cristo. Y claro que tiene razón. ¿Por qué? Porque un verdadero predicador del Evangelio va a decir que seguir a Cristo no es fácil. Va a decir lo que dice Santiago, va a predicar de Santiago, que es necesario que vengan las pruebas, porque el cristiano a través de las pruebas va a mejorar, va a ser purificado, dice Lutero. Entonces un falso predicador siempre te va a hablar de paz, dice, y obviamente los que vendían las indulgencias decían, no importa si has violado a la misma madre de Jesús, a María o a Miriam, que es el nombre original, pues con las indulgencias tienes perdones. No importa los pecados que hayas hecho, con las indulgencias tienes perdones. Entonces, Lutero dice que esos predicadores no valen, pero que los profetas que predican que sí hay cruz, pues esos son los que valen, porque el verdadero evangelio no es fácil. Recuerden que Yeshua o Jesús dijo, hay dos caminos, el camino ancho, que lleva a la perdición, lleno de vicios, placeres, etc., y el camino angosto, ¿no? Que es aquel que va buscando siempre la voluntad de Dios, aunque a la carne eso le cueste, ¿no es cierto? La tesis 94 dice, es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de sufrimientos. Entonces, hay que exhortar a los cristianos, dice Lutero, que tienes que seguir a Cristo, pero eso no va a ser fácil. Va a haber sufrimiento y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, obviamente, con esta tesis 94, Lutero lo que está diciendo o contradiciendo es a aquellos cristianos que hacían fila por comprar las indulgencias y total vivir una vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos, como decía el apóstol Pablo, si es que no existiera Cristo, fuera así la vida. Entonces Lutero dice claramente que el verdadero cristiano va a sufrir y va a obedecer a su cabeza, porque el evangelio de Cristo no es un evangelio fácil, es todo lo contrario, como lo dice el autor del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan y otros grandes autores que han escrito grandes libros, de lo difícil que es caminar en esta tierra cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios. Y por último, la tesis 95 dice, y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, a través de Cristo, antes que por la ilusoria seguridad de paz que dan las indulgencias. Qué fuerte, o sea, y esta es la última tesis, la 95. Obviamente, él dice que el cristiano debe confiar que va a entrar al cielo a través de Cristo, pero que va a pasar muchas tribulaciones y debe dejar esa ilusión falsa de paz que dan las indulgencias. Obviamente, estas tesis de Lutero que hoy les he compartido algunas porque como son 95 sería muy difícil desglosar las 95. Algunas me he saltado, otras les he dictado, un poquito he analizado. Entonces nos hacen ver y nos dan una idea de la fuerza que tenía la venta de las indulgencias en la época de Lutero. Miren, Martín Lutero era católico. Él era monje agustino de la orden de San Agustín, de hecho una de las órdenes más fuertes académicamente hablando dentro de las órdenes católicas, fundada por el famoso San Agustín de Hipona, que escribió como 500 libros en el siglo III, en el siglo IV, y él fundó esta orden. Entonces, él era un católico que daba misas, bautizaba niños, obedecía al Papa. Él mismo llega a decir, Lutero, en su vejez, que él hubiera vivido más, porque él ya se sentía enfermo y cerca de la muerte, sino que él decía que por buscar el favor de Dios a través de los castigos, de castigar el cuerpo, el soma, el cuerpo, a través de las caminatas de rodillas, de latigarse, él se lastimó mucho el cuerpo que Dios le dio para que uno se cuide como templo de Dios que es. Entonces dice que él hubiera vivido más, pero lastimosamente dice él en el monasterio que muchas veces él mismo se latigaba. Se sacaba sangre, caminaba de rodillas y él pensaba que de esa manera iba a agradar a Dios. Sin embargo, él llega a decir que él viviera más si no le hubieran dado esa pésima información que le enseñaron en el monasterio, ¿no es cierto?
Entonces, él también, Lutero también, él quería que la Biblia sea traducida al idioma de cada pueblo, porque ahí decía, tendremos mejores cristianos, porque el cristiano va a poder abrir los ojos a leer la palabra de Dios en su propio idioma. De hecho, él fue el primero en traducir la Biblia completa al alemán. Primero tradujo el Nuevo Testamento, después la completó por 1534 y sacó todo lo que es la Biblia al alemán. Aunque él tuvo un problema que algún ratito vamos a analizar, que no le gustaba el libro de Apocalipsis, pero sobre todo el libro de Santiago. Incluso le llamaba al libro de Santiago el libro de paja, porque Santiago habla mucho de las obras y Lutero en su teología va a ser que la salvación es por fe y tú no pierdes la salvación si crees en Cristo de verdad. Sin embargo, Santiago va a hablar lo contrario: muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Hasta el diablo cree, pero no es salvo. Y Lutero dice, y Santiago dice, tú me hablas de tu fe, yo te hablo de mis obras. Entonces mi fe es vista por las obras. Entonces para él fue un gran problema teológico algunos años. Sin embargo, al final puso la epístola de Santiago en lo que es la Biblia al alemán. Entonces Lutero, él fue el primero en traducir. Según algunos ya habían otras traducciones al alemán, pero digamos él es el que, según la mayoría, tiene el mérito de completamente la Biblia traducirla al alemán. Entonces Lutero fue un personaje de fuerte carácter, muy temperamental. Los padres de Lutero eran personas que lo castigaban por el mínimo detalle. Incluso él llega a contar que porque cierto día cogió algo de la cocina y se comió, lo castigaron a tal punto de que sangre. Entonces los padres de Lutero eran personas que amaban a Dios en su cosmovisión, muy trabajadores, pero muy estrictos. Entonces este hombre de Lutero va a crecer en una Alemania formada medieval en esa época. Como su padre comenzó a prosperar económicamente, pudo ir a la universidad, algo que era muy difícil en aquel tiempo para alguien del campo o de los pueblos pobres. Sin embargo, Lutero llegó a tal punto de ser casi abogado a través de la experiencia que tuvo donde murió su amigo en una tormenta, que se cayó del caballo. Él oró a Santa Ana y dijo: Santa Ana, si no permites que yo muera, me haré monje. Y él cumplió. Se graduó como postdoctor en teología, fue ordenado sacerdote. Después los postulados de él comenzaron a crecer. Él comenzó a decir que la salvación es solo por fe, aunque es para otro tema hablar de eso, porque es muy vasto. También él va a llegar a decir que los curas y las monjas deben casarse, porque es lo natural. De hecho, Martín Lutero va a dar ejemplo casándose con Catalina von Bora, que fue otra monja que estaba huyendo, y ellas en el convento de San Agustín, en Alemania, en Wittenberg, les dieron hospedaje a estas monjas. Y justamente con la líder de estas monjas, que era Catalina von Bora, Martín Lutero contrajo matrimonio, llegó a tener varios hijos. Entonces los postulados de Lutero ya no van a ser solamente que las indulgencias ya no valen, que el único camino para llegar a Dios es a través de Cristo. También los postulados de él con el tiempo van a aumentar. Va a decir que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia, que las indulgencias no sirven, que los curas, los sacerdotes deben casarse, porque en la mente de Lutero nunca estuvo crear ninguna otra iglesia. Saludos para el pastor Pablo Alcócer, también del Comité del Pueblo, que está escuchando. Entonces, para Martín Lutero nunca estuvo en la mente de él crear una nueva iglesia. De hecho, la palabra protestante viene a raíz de una dieta. Una dieta, no hablo de no comer, como hoy se entendería, sino era una reunión legal, oficial, de autoridades. Entonces, por 1929, aquellos que salieron a protestar a favor de las tesis de Lutero, en un asunto que era político, no tanto ya ni siquiera religioso, porque el momento que Alemania y otros principados se separaban de la Iglesia Católica, iba a perder el Carlos V mucho poder económico, no solo en lo religioso, sino en lo civil, que era lo que a él le preocupaba, en lo político. Entonces hubo una reunión, hubo una dieta, y ahí es donde les apodaron los protestantes, ¿no? Entonces, históricamente, en ese siglo desde 1517 a
1620, quizás unos 100 años más o menos, van a salir los 4 grandes grupos protestantes, no evangélicos, ojo, porque los mismos protestantes no reconocen a los evangélicos de hoy, pentecostales, neopentecostales, otros grupos, aunque son grupos dignos de respeto. Sin embargo, ya históricamente, en el contexto histórico, van a salir de ahí los luteranos, obviamente que seguían recibiendo misas, seguían bautizando niños, seguían teniendo imágenes. En ese tiempo hablo en las iglesias católicas. Después va a venir Juan Calvino, que era un francés, que prácticamente al ser perseguido mucho en Francia, que era muy católica, él fue a Suiza y ahí formó su centro de estudios y ahí salió lo que es el calvinismo o los grupos reformados. Entonces Juan Calvino va a ser hincha por un tiempo de Lutero, pero después no va a estar de acuerdo con ciertas interpretaciones del pan y del vino, o como muchos conocen como la Santa Cena. No va a estar de acuerdo que se sigan dando misas, por ejemplo, algo que Lutero siguió dando misas hasta cuando él murió. Sin embargo, Calvino va a seguir bautizando niños, como lo hacía Martín Lutero. Entonces, esos son otro grande grupo que salió en la Reforma de protestantes, los reformadores, calvinistas. Otro va a ser los anglicanos, antes de ellos los anabaptistas. Los anabaptistas, que quiere decir rebautizadores, porque ellos se oponían y decían que, bueno, ahora Lutero se separó de la iglesia católica y ya no aceptamos al Papa, no creemos en las indulgencias, creemos en la salvación por la fe, no por obras, pero Lutero sigue bautizando niños y eso no lo respalda tampoco la Biblia. Entonces van a aparecer ahí unos jóvenes como Conrado Grebel, George Blaurock, a quien le apodaban el chaqueta roja o chaqueta azul, Félix Mans. Entonces van a aparecer de 10 a 12 discípulos de Zwinglio, que era otro sacerdote reformador en Suiza, estudiantes de él, que se dieron cuenta que en las escrituras el bautismo infantil no lo respalda la Biblia, y le dijeron a Zwinglio: maestro Zwinglio, queremos que nos vuelva a bautizar porque usted es sacerdote ordenado siendo adultos. Zwinglio no estuvo de acuerdo y ellos se separaron, y ahí nace el grupo, aunque ya habían Pelayo, por ejemplo, menciona antes del mismo Lutero, menciona ya a los anabaptistas, pero parece que aquí tomaron más fuerza, y ellos en 1521 en Suiza se bautizaron a sí mismos siendo adultos, y ahí comenzó el grupo famoso de los anabaptistas o rebautizadores, que eran personas que no aceptaban el bautismo infantil. Fueron perseguidos por el mismo Martín Lutero, perseguido por los mismos seguidores de Juan Calvino, y murieron, según muchos, cientos de miles en lo que se conoce como el tercer bautismo. Es decir, ¿cuál era el tercer bautismo? Sencillamente, tú no haces valer el bautismo infantil, has bautizado a una persona de adulta, o tú te has bautizado siendo adulto, entonces mueres en el tercer bautismo, que era amarrarle las manos y los pies y echarle en el río Rin, en Alemania, y ahí morían. Entonces, los anabaptistas sufrieron mucho, prácticamente, de Zwinglio y de los anabaptistas. Hoy todavía hay mucho en las iglesias bautistas y en otras iglesias también. Y el otro grupo fuerte que va a salir, obviamente, es la iglesia anglicana, cuando Enrique VIII solicitaba el divorcio del Papa, porque en la teología católica no hay divorcio, solamente una persona viuda puede volverse a casar, y como Enrique VIII quería casarse con Ana Bolena, y obviamente pidió al Papa que le anule el matrimonio, porque si hay anulación de matrimonio en la iglesia católica, pero solo lo da el Papa. Entonces la historia dice que el Papa no quiso anularle el matrimonio a Enrique VIII, rey de Inglaterra, y obviamente él decidió separarse de la iglesia, les mandó sacando a los curas, monjas católicos, puso a algunos prelados o sacerdotes católicos que estuvieron de acuerdo con él, y nace la iglesia anglicana. Y eso sería el cuarto grupo, de pronto, en mi opinión, fuerte protestante, que salió: luteranos, calvinistas o reformados, que van por ahí, es la misma escuela, los anabaptistas,
y obviamente los anglicanos. Con el tiempo de los anglicanos van a salir grupos fuertes como los puritanos, que van a llegar a lo que es Norteamérica, a tener mucho poder. Los puritanos, los bautistas, después los hermanos Wesley, Carlos y Juan Wesley, van a formar los metodistas, que hoy se llama, o el camino de santidad, también lo que hoy es la iglesia del Nazareno, etcétera. Entonces, cuando hablamos de grupos protestantes, estamos hablando de esos 4 grupos. Entonces, ya para concluir, cuando hablamos de la Reforma, estamos hablando de católicos separándose de la iglesia católica. ¿Me explico? O sea, no es que querían ellos crear una nueva iglesia, querían que la iglesia corrija lo malo de la iglesia. Pero como eso no se dio, pues simplemente se formaron nuevos grupos a los que les apodaron protestantes, ni siquiera por algo religioso, sino por una reunión política. Y obviamente Carlos V, que era un joven que llegó a ser rey de toda Europa prácticamente por los parentescos que tenía reales con España, Alemania, etcétera, y de todo lo que era la América española, incluyendo el reino de Quito, lo que hoy es Ecuador. Obviamente él estaba muy preocupado, reunió a Lutero, armó el debate, en el debate ganó Lutero a Juan X, y él quería obligarles que vuelvan a la iglesia católica. Sin embargo, los príncipes de Alemania y de otros países se opusieron, y esto preocupó mucho a Carlos V porque justamente los moros, el imperio turco, quería apoderarse de parte de Europa. Y él decía, si yo los pierdo, decía Carlos V, a los protestantes, no voy a tener un buen ejército para frenar a los turcos, al imperio otomano, y nos van a conquistar. Entonces él decidió que cada pueblo o país o tribu, o donde haya un príncipe, etcétera, un conde, un marqués, si hay más protestantes, pues sea un pueblo o país protestante, o si hay más católicos, que sea católico. Y entonces de esa manera, al firmar legalmente, se calmaron y siguieron siendo todos cristianos, solo que unos católicos, otros luteranos, otros calvinistas reformados, otros anabaptistas y otros de la iglesia de Enrique VIII, los anglicanos. Y esa es la verdadera historia. Los demás grupos que hoy existen, que hay miles, prácticamente han salido de ahí. Pero en realidad un cristiano, en la cosmovisión de Lutero, de la Reforma, es alguien que cree en Cristo. No importa si es católico, si es luterano, si es calvinista, si es arminiano, yo qué sé, es un cristiano. Eso es, mis queridos amigos y amigas. Espero que hayan disfrutado de este estudio, donde he querido hablar un poco de las 95 tesis de Lutero. Me he saltado algunas porque no me daría el tiempo aquí en video para explicar. Sería muy cansón también un estudio largo. Entonces, porque estamos en octubre, el mes de la Reforma Protestante, y Dios mediante hemos de seguir tratando este mes algunos temas de la Reforma Protestante, como por ejemplo estudiar un poco a Conrado Grebel, que prácticamente es de donde viene lo más fuerte de los anabaptistas y de los bautistas, en mi opinión, que fue el primero en volver al bautismo de adultos en 1500 años prácticamente. Conrado Grebel, él fue el que tomó ese valor de bautizarse y volver al bautismo de adultos que hasta ahora nosotros conservamos, porque en realidad el bautismo infantil no lo respalda la Biblia, ¿no es cierto? También ver un poco las charlas de sobremesa que tuvo Lutero. Yo tengo aquí 2 tomos donde se habla mucho de él, y hay cosas muy interesantes donde en la mesa, mientras él comía con su esposa, con sus hijos, con sus estudiantes, siendo ya protestante, sencillamente él dialogaba y explicaba su teología. Así que esos, mis queridos amigos y amigas, shalom, y si el Eterno lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad.